En los deportes, Ángel, buenos días, vuelve la Champions. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días. El Barça invicto esta temporada juega en Portugal, donde hace 30 años que no pierde. El vigente campeón, el Real Madrid, deberá afinar su puntería ante una de las mejores defensas de Europa. Malos resultados para los equipos españoles anoche en la Europa League. El Athletic perdió por 0-1 ante el Zoria en el nuevo San Mamés. Los Leones... ¿Qué tal? Buenos días. Lo acaban de escuchar, el Barça confía que en enero vuelva Dembélé y no tiene previsto nada para el mercado de invierno. Así lo dijo anoche el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, en una entrevista en el programa El Rombo de Televisión Española en Cataluña. Bartomeu aseguró que solo falta una firma para renovar a Messi. El Real Madrid recibe esta noche al Betis y con este hombre, con Cristiano Ronaldo, que ya ha cumplido su sanción. Ceballos podría tener algunos minutos ante el Betis, el que era su equipo hasta este verano. Buenos días, nueva exhibición de Leo Messi con el Barça. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días. No sé qué tal se llevaría con Harrison Ford, pero la actuación ayer de Leo Messi en el Camp Nou fue de película. Marcó 4 goles y ya lleva 9 en esta liga. Es el mejor arranque goleador del astro argentino y con él el Barça ganó ayer por 6-1 al Eibar. De noche menudo festín del Valencia, que le endosó 5 goles al Málaga de Michel y con una actuación estelar de este hombre, de Sasa, que marcó un triplete. Los andaluces fueron totalmente arrollados y repitieron el único resultado que conocen en esta liga, la derrota. El Betis deja tocado al Real Madrid. Aún es pronto, pero el Barça ya le saca 7 puntos a los blancos. Los andaluces además impidieron el récord del Real Madrid, que se queda en 73 partidos seguidos marcando. Y así queda la clasificación con la Real Sociedad con un partido menos, el Athletic que es tercero y el Sevilla segundo, a 2 puntos del Barça tras la victoria anoche ante Las Palmas. Y con todos los focos sobre Vitolo, vean. Y anoche también en Champions el Paris Saint-Germain ganó por 3-0 al Bayern de Múnich, con goles de Neymar y Cavani, que además hicieron las paces. Y el Real Madrid sigue con su plan de renovaciones. Hoy al mediodía, acto de renovación de Rafael Varane, que amplía su contrato hasta 2022. Y en los deportes, Ángel, buenos días, el Barça afianza su liderato. Y así es, ¿qué tal? Buenos días. Los culés siguen líderes y ahora mismo a 5 puntos del segundo, que es el Sevilla. El Real Madrid a 7 puntos tras ganar ayer al Español con un doblete de Isco y con cánticos a favor de España en las gradas. También esta noche el Sevilla recibe al Maribor de Eslovenia, un rival cómodo a priori, con el objetivo de conseguir el liderato de grupo. Ben Yedder apunta a titular. Ya lo ven, Ronaldo se ofrece para solucionar la falta de gol del Real Madrid. En las 5 primeras jornadas Messi ha marcado él solo los mismos goles que todo el Real Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo han escuchado bien. Ayer Messi marcó 4 goles y ya lleva 9 en esta liga. Es el mejor arranque goleador del astro argentino y con él el Barça ganó por 6-1 al Eibar y sigue líder. El Atleti va creciendo partido a partido. Anoche, gran victoria en el nuevo San Mamés, y eso que la tuvieron los vascos con el penalti que lanzó Aritz Aduriz, aún con el 0-0. Pero Oblak, enorme, evitó el gol. El esloveno para el 60% de los penaltis que le tiran. Y en los deportes, Ángel, buenos días. Anoche el Real Madrid perdió ante el Betis. Sí, así es, ¿qué tal? Buenos días. Y además el Betis deja tocado al Real Madrid. Aún es pronto, pero el Barça ya le saca 7 puntos a los blancos. Los andaluces además impidieron el récord del Real Madrid, que se queda en 73 partidos seguidos marcando. Y así como ven está la clasificación por abajo tras la jornada 5, con Málaga y Alavés aún sin puntuar y los 2 equipos gallegos de primera división igualados a 4 puntos.